conocí, supe que era incapaz de controlar sus emociones. Alberto entró con el paso apresurado de abogado encargado de la parte jurídica de los negocios de mi suegro, enfundado en uno de esos trajes oscuros como los que tanto aprecia mi esposo. Se desabotonó el saco y se sentó con cuidado. Iban a repasar la declaración de Román. Podía notar en la mirada de mi marido que su mente estaba en otra parte. Siempre supe adivinar cuándo dejaba de prestar atención. Podía indicar perfectamente el segundo en el que su cerebro se fugaba. Román habló de cuánto me quería, de lo felices que éramos en la casa que construyó para mí, cumpliendo cada uno de mis caprichos. ¿Caprichos? Yo quería un jardín con una mesa para 4, pero él quería una enorme parrilla para taquizas. Yo quería un vestidor para cada uno y él rápidamente llenó el suyo. Yo dije de un cuarto de tele y él compró el plasma más grande de la tienda y los videojuegos. Yo quería una cocina amplia y no la hizo como le pedí. Le pedí que deberíamos tener un par de recámaras más, por el futuro y por los invitados, y a regañadientes las proyectó. Eso de los caprichos era una más de sus mentiras. Yo nunca pedí un bar con mesa de billar ni tiro de dardos. Sus ojos se paseaban por las persianas recorriendo lentamente su horizontalidad. Se detenían en la ceja del policía, de la que iban a la grabadora, para posarse en la mirada de su abogado, que lo observaba orgulloso como un padre cuyo hijo recita un poema aprendido de memoria frente a las visitas. Dijo que había comprado la pistola porque alguien había intentado entrar a la casa un par de semanas antes y había pensado que, ante el incremento de la delincuencia en la ciudad, era necesario tener otro tipo de protección más allá de las alarmas. Además, era su derecho ciudadano, afirmó envalentonado. Yo no me había enterado ni del intento de robo, ni de que Román supiera sus derechos, ni mucho menos de que considerara comprar un arma y luego dispararla. Cuando mencionó al sicario, que me disparó, sus manos comenzaron a sudar. Las pasó repetida e instintivamente por el pantalón intentando secarlas. Lo hacía todo el tiempo cuando estaba nervioso, pero parece que nadie más se dio cuenta. Dormíamos cuando entraron 3 sicarios. Nunca lo había escuchado decir estas palabras, en otra circunstancia que no fuera viendo la televisión. Eran poco después de las 6 de la mañana y un ruido extraño hizo que se levantara mi amada Lucero. Me levanté. Ella, al ver a un sujeto armado, trató de huir, por lo que desgraciadamente recibió el balazo por la espalda. Yo me encontraba dormido, pero desperté al escuchar la detonación. En el momento en el que me incorporaba para ver lo que sucedía, recibí el disparo. Intentó llorar, apretaba los párpados como si quisiera exprimirlos, pero no le funcionó. Con la mirada gacha y casi susurrando afirmó: intenté detenerlo, luchar con él, pero después del impacto en el abdomen ya no pude hacer nada. En todo ese tiempo, el jefe de la policía no se movió ni un centímetro. Después de unos segundos sin pronunciar palabra, abandonaron la habitación. Ya solo, mi esposo lloró sin necesidad de estrujar los párpados. No supe precisar de dónde le venía esa lluvia, porque nunca lo había visto resquebrajarse así. Afuera, el policía de guardia escuchó los sollozos hasta que se fueron diluyendo con el sonido, primero débil y cada vez más fuerte, de una cumbia de su teléfono celular. Era la esposa del policía.